Comentábamos las paradojas que han rodeado a este caso del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Una de las más extrañas es la coincidencia de tres personas de origen, condición y posición totalmente distintas. Son Luis Piñerúa Ordaz, candidato presidencial de Acción Democrática en las elecciones de 1978, con dos apoyos fundamentales, el de Rómulo Betancourt y el del movimiento sindical de Acción Democrática. Leopoldo Díaz Bruzual, presidente del Banco Central de Venezuela, que es, sin lugar a duda, el nombramiento más importante que hace el presidente de la República durante su gestión. ¿Por qué es el más importante? Porque afecta a la política financiera del gobierno, la estabilidad del Bolívar, y dura 5 años, de los cuales no puede ser removido de ese cargo. En Venezuela ha habido cambios dramáticos de gobierno, de dictadura a democracia, de democracia a dictadura, y siempre se ha respetado el presidente del Banco Central. Y Jorge Olavarría, candidato presidencial de la causa R y difamador contumaz y pertinaz, como dicen, de Acción Democrática y de COPEI. Pues bien, ahora resulta que esos tres señores de Acción Democrática, COPEI y la causa R se han puesto de acuerdo para entrarle al Banco de los Trabajadores de Venezuela. ¿Por qué? No nos hemos puesto de acuerdo y no hay una campaña, hay sí una coincidencia como tú dijiste al comienzo. La razón es las razones de las coincidencias, porque las mismas motivaciones nos llevan a las mismas conclusiones. Yo te voy a decir algo, Marcel, que no sé si Luis Piñerúa lo va a confirmar o no en público, pero yo tengo noticia seria y cierta de que Rómulo Betancourt y Luis Piñerúa conversaron muchas veces acerca del caso del Banco de los Trabajadores. Y tengo conocimiento de que Rómulo Betancourt y Luis Piñerúa habían acordado poner en su justo lugar al Banco de los Trabajadores de Venezuela, poner orden en ese banco, como primer acto del gobierno de Luis Piñerúa. Hay alguna diferencia, ciertamente, entre esto que yo sé que Luis Piñerúa quería hacer de haber sido elegido presidente de la República, hay alguna diferencia, repito e insisto, entre esto que quería hacer Luis Piñerúa y lo que ha hecho Luis Herrera, que ha permitido, a través de su ministro de Hacienda, Luis Hugueto, que el Banco de los Trabajadores haya crecido de 7.000 millones de bolívares en activos que tenía en 1979 a 25.000 millones que tenía cuando fue intervenido. Y hay también una diferencia... Porque echarle la culpa nada más que al ministro de Hacienda. El Banco Central de Venezuela tiene muchísima injerencia y muchísimas atribuciones en materia de lo que ocurre en ese sentido. De eso hablaremos oportunamente. Pero quiero, ya que estamos hablando de coincidencias, vamos a hablar también de las diferencias. Hay alguna diferencia entre lo que Luis Piñerúa quería hacer de haber sido electo presidente y lo que Luis Herrera ha hecho como presidente. Hay también alguna diferencia entre lo que Luis Piñerúa quería hacer y ha hecho hoy y lo que Jaime Lucinchi ha prometido hacer. Al día siguiente de haber sido intervenido el Banco de los Trabajadores, Jaime Lucinchi dijo públicamente que su primer acto de gobierno era el devolver el Banco de los Trabajadores de Venezuela a su actual junta directiva o la junta directiva suspendida. De tal manera que aquí ves tú también unas grandes diferencias entre personas que coinciden y son disímiles en sus posiciones. Yo creo, Marcel, que aquí está pasando un fenómeno interesante y enaltecedor. Yo no quiero mencionar el país porque tengo mucho afecto por ese país, pero todos sabemos cuál es, que hay un país en la América Latina en el cual la corrupción se ha hecho prácticamente una forma de vida. Es una manera de proceder ya que forma parte de la idiosincrasia nacional y de los procedimientos normales, desde el pago de una multa, un fiscal de tránsito, la consecución de un permiso para la venta de helados en la vía pública, hasta un banco o una concesión petrolera, ¿no? Eso es lo que llaman la mordida. La mordida, ¿no? Eso es un país pues que ha logrado, que ha llegado a ese nivel, ¿no? Y ya eso es prácticamente una manera de ser, lo cual es una colosal injusticia con todas aquellas personas que no tienen acceso a la posibilidad de lucrarse y de beneficiarse en una forma irregular e ilícita de sus conexiones de tipo político. Venezuela va derechito a eso. Y hay algunos venezolanos que hemos coincidido en la necesidad de detener esa marcha hacia la impunidad, hacia la inmoralidad que significa que unas personas por sus conexiones felices con entes gubernamentales o políticos puedan medrar del tesoro público y puedan enriquecerse en poco tiempo, no a base de trabajo, ni de dedicación, ni de ahorro, ni de disciplina, sino a base del sorpaso, del asalto.
Ahora, si de esa, la si esa trampa, es la del engaño. justificación de la intervención del Banco de los Trabajadores de Venezuela, ¿cómo me explicas tú que después de intervenido, en lugar de proteger a los pequeños ahorristas, a los pequeños depositantes, los grandes pagos que se están haciendo son a cuentacorrentistas y depositarios multimillonarios, que eso sí, tienen sus amigotes, entre, no sé si entre los interventores, si en el Ministerio de Hacienda, si en el Banco Central o en dónde, pero el hecho es que quienes están cobrando en el Banco de los Trabajadores de Venezuela no son, como dice la ley, los ahorristas de menos de 10.000 bolívares, los titulares de cuentas de ahorro, los dueños de bonos de ahorro, sino son los vivos. Y para ponerle nombre y apellido, porque no tenemos por qué estar tampoco con ningún misterio, uno de los casos más grotescos es el de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, que encima de que es una de las empresas peor administradas del Estado, ¿ah? Sí tuvo mucho cuidado de retirar más de 27 millones de bolívares que tenía depositados en el Banco de los Trabajadores. Entonces el propio gobierno es el que está dando el ejemplo. Dice que lo interviene para sanearlo, para defender la moral pública, porque hay que proteger a los depositantes, porque hay que proteger las instituciones financieras. Pero en cuanto puede meter la mano para sacar el dinero de la CanTV, lo mete. De la KTV y de muchos otros. Y de muchos otros, vamos Bueno, así. tienes razón, eso es cierto. Y eso es que tu planteamiento y tu pregunta es absolutamente correcta y no tengo nada que añadirle, eso es verdad y eso es muy censurable. Pero tienes un error técnico. Dijiste que el gobierno había intervenido el Banco de los Trabajadores para hacer todas las cosas que dijiste. Eso no es cierto. ¿Para qué crees tú El que Banco de los Trabajadores no fue intervenido por el gobierno, el Banco de los Trabajadores explotó, Marcelo. Sencillamente explotó. Aritméticamente era imposible mantener esa situación. Es que sencillamente estaban abriendo un hueco para tapar otro hueco y abrir un hueco para tapar otro hueco. Cada vez el diámetro del hueco era mayor y mayor y mayor y llegó un momento en que sencillamente no había manera de tapar el hueco colosal que habían abierto. Si el banco estalló porque era insostenible, ¿cómo me explicas tú que el propio gobierno le inyectó en ese último mes 3.000 millones de bolívares y que el propio banco dio, como lo has publicado tú y lo ha publicado el Nacional y lo ha publicado otros órganos de prensa, en 10 días, en 60 pagarés, dieron más de 1.000 millones de bolívares? Entonces, si explotó, ¿dónde estaban todos esos reales? Bueno, ¿O era que el gobierno metía el dinero para que el BTV hiciera esos préstamos de última hora? el informe del Banco Central de Venezuela acerca de los elementos determinantes de la situación financiera del Banco de los Trabajadores de Venezuela te revela que una vez que el ente estatal cesó de aportarle fondos, de depositar fondos en el Banco de los Trabajadores de Venezuela, porque sencillamente no tiene más dinero que dar, el Estado también está en una situación muy apretada desde el punto de vista económico, el banco sencillamente se derrumbó. Eso es lo que dice. Ahora, en relación a los 1.000 millones de bolívares, eso que tú has dicho, yo creo que allí lo que ha habido es la documentación de un desfalco, Marcel. Yo tengo aquí los pagarés. Aquí, en estos papeles que ustedes están viendo aquí, unos 60 papelitos, hay 1.000 millones de bolívares. Pero 1.000 millones de bolívares dados por ¿quién? Dados por el presidente del Banco de los Trabajadores de Venezuela, Eleazar Pinto, a Eleazar Pinto como presidente de una empresa. He tomado una sola documento así para que ustedes lo vean. Y aquí lo ven, nosotros Eleazar Pinto y Horacio Dubel, y firman Eleazar Pinto, Horacio Dubel y Eleazar Pinto. Eleazar Pinto avala esta operación. Y en esta operación, caramba, me salió una muy pequeña, 6.521.000, ¿no? Vamos a ver la próxima. La próxima ¿Eso qué es el número de la cédula? ¿O? No, esos son los millones de bolívares. 41 millones en esta para Eleazar Pinto, para Desarrollo Jaire Mar, que tengo entendido que son unos galpones que hay allí en Maiquetía o en alguna parte. Después otro, Eleazar Pinto, otros 43 millones para Desarrollo Jaire Mar de nuevo, otro pagaré. Otro pagarecito, 2 millones, este es modesto, ¿no? Para el propio Eleazar Pinto. Y así se sigue hasta que se termina con el último, es más pintoresco de los pagarés, dado a una señora que firma Isabel de Malavé, a quien le dan 1.800.000 bolívares y que tengo entendido, según me han dicho personas que trabajan en el Banco de los Trabajadores, que se los llevó en una maleta en billetes. Ahora bien, 1.800.000 bolívares. 1.800.000, unos cuantos kilos de billetes, ¿no? ¿Cómo cuántos serán? Sí, no sé, pero uno pues, seguramente necesitó ayuda, alguien que le ayudara para llevarse eso. Bueno, aquí tenemos estos pagarecitos que son 1.000 millones de bolívares. ¿Esto qué quiere decir? En este momento en el cual el Banco de los Trabajadores de Venezuela se otorga a sí mismo 1.000 millones de bolívares, en ese mismo momento, la situación, la posición en la Cámara de Compensación es
un saldo en contra de 1.997, casi 2.000 millones de bolívares, Marcel. Tienen como saldo en contra en compensación. Y en septiembre habían tenido 1.337. Y en agosto, en octubre habían tenido 1.337. Y en septiembre habían tenido 1.325 en contra. Con saldos adversos en la cuenta de depósito, en los créditos otorgados y el saldo de la deuda con el Banco Central de Venezuela. De tal manera que el Banco de los Trabajadores de Venezuela no tenía los 1.000 millones de bolívares. La única explicación que esto tiene, esta colosal suma, es que ellos estaban documentando un, vamos a llamarlo eufemísticamente, un sobregiro no autorizado o una situación irregular o, vamos a llamarlo por su nombre, un desfalco. Ahora, Un eso colosal es una desfalco. interpretación tuya, Jorge. Perdóname. No, perdona, porque esta aclaratoria es importante. Tú dices que no tenían los 1.000 millones. Yo creo que sí los tenían. El Fisco Nacional, el Gobierno Nacional, depositó en el Banco de los Trabajadores más de 3.000 millones de bolívares. Entonces, fue el propio gobierno quien le dio al Banco de los Trabajadores el dinero para que hiciera ese desfalco que tú estás señalando. Déjame hacerte una aclaratoria. Estos 1.000 millones de bolívares que están aquí no son todos los pagarés otorgados por el Banco de los Trabajadores. Yo he escogido solamente los pagarés otorgados por Eleazar Pinto a Eleazar Pinto, los que se dieron a sí mismos. Además de esto están muchos otros pagarés, que no sé si son lícitos, ilícitos, correctos o incorrectos, si retiraron o no retiraron el dinero, pero muchos otros pagarés. Pero es que además de esta situación que tú estás viendo aquí, además de esta situación, hay otro elemento de juicio extremadamente importante, que es la famosa cuenta corriente personal de un señor llamado Federico Oduber, que yo creo que hay que partirle el nombre, en vez de llamarlo Federico hay que llamarlo Federico, porque ese señor ha manejado más dinero que todos los ricos que yo conozco que existan en Venezuela. Tenía en su cuenta personal... ¿Cómo se llama el señor, perdón? Federico Landaeta. Federico Landaeta, ¿no? Tenía en su cuenta personal 160 millones de bolívares. ¿Cuánto? 160 millones de bolívares en sobregiro. ¿Él solito? Él solito. Y el movimiento de esa cuenta, que ya pues es pública porque el presidente del Banco Central lo hizo público en su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, o la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, demuestra que los ingresos de esa cuenta corriente provenían algunos de estos pagarés que están aquí. De tal manera pues que esta situación, en el mes de noviembre, el cuadro que se configuraba era de una inminente intervención, de un inminente colapsamiento financiero. Tú recordarás que estos pagarés fueron otorgados el 18 de noviembre. Yo el 15 de noviembre vine a este mismo programa invitado por ti. Y ya en ese momento habían unos rumores muy fuertes en la calle que el Banco de los Trabajadores estaba en una situación muy difícil, muy precaria, y que la intervención del Banco de los Trabajadores iba a ser absolutamente inevitable, no tenía ninguna salvación. Yo recuerdo que tú mismo hiciste algunas salvedades y algunas observaciones acerca de una campaña de rumores y tal, pero los rumores eran que el río sonaba porque tenía piedras. Es decir, los rumores no eran inventados, ni eran maliciosos, ni estaban destinados a minar la confianza de un banco sólido, ni nada de esas cosas. Los rumores tenían el fundamento, que evidentemente esas cosas se filtran porque son extremadamente delicadas, esto es muy cuantioso, muy grande, de que el banco iba a ser intervenido. ¿Cuál era la verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que para los primeros días de noviembre, bajo presiones personales del presidente de la República, el Banco de los Trabajadores había admitido que se le hiciera una auditoría, pero una auditoría por una empresa específica, por una empresa muy seria, de mucho respeto, que se llama Pérez Mena y Everts. Eleazar Pinto dice que el presidente del Banco Central cobra comisiones de esa empresa. Esas son esas cosas pintorescas de Eleazar Pinto verdaderamente que hacen pensar que él no está en control de todo lo que está diciendo, que son manotazos clásicos, típicos del abogado, que trata de enlodar todo lo que lo rodea y todo lo que lo acusa, no para explicarse, sino para eximirse mediante el enlodamiento de los demás también. Eso no es sino una grotesca y absurda calumnia en contra del presidente del banco. Contra mí dice horrores, se mete en mi vida privada, dice atrocidades, repite canalladas de otras épocas, ¿no? Que yo no me voy a molestar en contestar ni en rebatir, porque eso no podemos dejarnos distraer por estas maniobras, estos triquitraquis que están tirando por ahí para hacernos creer que pueden haber ametralladoras de un lado o de otro. No, aquí estamos hablando de los cañones grandotes que son este tipo de cosas, que son verdaderamente los que hay que
examinar detenidamente. Entonces te repito, pero en ese ¿por qué no momento... cumplimos los compromisos que tenemos ahora y al regreso explicas con más detalle el asunto este de la auditoría? De la auditoría, ¿cómo no? Una auditoría que había sido ordenada en el Banco de los Trabajadores que tú consideras importante. ¿Por qué? No había sido ordenada por ni en el Banco de los Trabajadores, sino había sido impuesta al Banco de los Trabajadores, que se negaba pertinazmente a dejar que el Banco Central o que otras entidades, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Banco, etcétera, examinara la realidad de la situación. Allí yo tengo el informe de la Superintendencia donde revela la cantidad de multas que se le pusieron al BTV por oponer obstáculos a la labor de los superintendentes. Por cierto, he tenido también conocimiento cierto de algo muy pintoresco. El Banco de los Trabajadores de Venezuela parece que tenía la práctica habitual de cada vez que llegaban allá funcionarios de la superintendencia a hacer las auditorías y los exámenes del caso, buscaba la manera de becarlos, de tal manera que hay 5 personas con nombre y apellido que trabajaban en la superintendencia de bancos que hoy en día están becados o estaban por el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Pero en fin, no nos quedemos en lo anecdótico y vamos a lo fundamental. Y lo fundamental Los es... únicos becarios como que no eran los funcionarios de la superintendencia. No, está también el secretario Octavio Lepage, que también está becado por una de las empresas filiales del BTV, Banpetrol. Secretario Octavio Lepage, el secretario Octavio de Jaime Lucinchi, pagado por el Banco de los Trabajadores. Pero bueno, lo fundamental de la auditoría es lo siguiente, y no hay que perderlo de vista. La auditoría que se consigue que el Banco de los Trabajadores permita que se haga, lo que produce es en el seno del Banco de los Trabajadores una situación de pánico que se va incrementando en la medida en la cual los auditores van descubriendo lo que tenían que descubrir. De tal manera que para el 18 de noviembre, fecha en la cual se otorgan 600 y tantos millones de bolívares en pagarés a sí mismo, y para el 25 de noviembre, fecha en la cual la intervención es inminente, porque el banco ha salido de compensación, y tan es así que el 29, lunes, se produjo una intervención, para ese momento ya la auditoría había ido caminando, de tal manera que cuando el interventor llega al Banco de los Trabajadores, al día siguiente tiene ya el producto de la primera versión preliminar de la auditoría, donde se revela pues una situación profunda y grotesca y escandalosa y colosalmente irregular y anormal. Los préstamos dados entre sí, cruzados entre sí, las centrífugas, eso que llaman los banqueros centrífugas de pagaré, que no es sino una manera pues de estafar a un banco, pero hecho pues en connivencia y en arreglo con el Banco de los Trabajadores. El caso del Tigre, además de ser lo que es decir, una vulgar estafa de un terreno dado en hipoteca al banco para que el banco ejecute la hipoteca y que está muy por encima del valor real del terreno y lo que por ello han pagado sus propietarios. Es además de eso una centrífuga de pagarés donde está involucrado y comprometido un señor llamado León Schlesinger, un señor llamado Juan Manuel Sucre Trías y una señora llamada, no sé qué cosa, Mayuya creo que la llaman, de Schlesinger, que es la gerente general del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Ahora, eso es lo que es el caso del Tigre. Ahí hay el Tigre y el León. Pero el Tigre y el, bueno, no sé si el León, pero el Tigre le echó su roncada a Piñerúa, porque en una entrevista que publica el Universal hoy, los hermanos Hussein dicen, nosotros financiamos la campaña de Piñerúa. Eso es una canallada. Además de una canallada, eso revela la índole moral de ese caballero que dijo eso. Revela la índole moral de ese caballero por la misma razón que revela la índole moral de José Vargas y de Eleazar Pinto las cosas que dijeron contra mí en la asamblea del sábado pasado y las que dijeron contra Leopoldo Díaz Bruzual y contra el propio Piñerúa, a quien llamaron maniobrador, manipulador, calumniador, mentiroso, chantajista. Hay que ver las cosas que le dijeron a Luis Piñerúa Ordaz los compañeritos del Buró Sindical reunidos en una asamblea espuria el sábado de la semana pasada. Eso es la misma índole de cosas. Ese señor posiblemente le dio algún dinero a la campaña de Luis Piñerúa. Yo he leído la información y él mismo dice ahí que no conoce a Luis Piñerúa y que no es amigo. De quien sí dice que es amigo es de José Curiel y de quien sí dice que es amigo es de Sucre Trías. Y también dice que le presta el avión a José Curiel tantas veces como Curiel lo quiera usar. Eso sí lo dice, pero de Piñerúa no dice que es amigo. Ese señor no dio una contribución a la campaña de Luis Piñerúa. Ese señor lo que hizo fue dar una especie de patente de corso. Él se creía que estaba comprando la impunidad para sus negocios al contribuir a la campaña política de ese candidato. Y se equivocó,
porque Luis Piñeroa no es uno Como de que se esas cosas. equivocó por partida doble. Se equivocó por partida doble, así es. Pero desgraciadamente esto refleja y revela también otro tipo de corrupción del sistema, que es la contribución a la campaña. Esa contribución no se hace para ayudar a una causa en la cual se cree. No, esa contribución se hace para comprar al candidato, para que el candidato luego le haga un favor y le pague esa contribución con algún tipo de favor o con algún tipo de nulidad. Eso no lesiona en absoluto el nombre de Luis Piñeroa, ni maltrata en lo más mínimo la posición noble y digna que toda Venezuela aplaude en este momento y que yo me sumo a ese aplauso en forma entusiasta. Ahora, indudablemente, pues los afectados por esta intervención han demostrado que no se van a quedar tranquilos. A ti te han ofrecido meterte a la cárcel, a Piñerúa pues están haciendo pues referencias a cómo se financió o no se financió su campaña. En el caso de Díaz Bruzual lo han acusado de que recibía comisiones. ¿Tú no crees que esta campaña de mutuo enlodamiento lo que va a terminar produciendo es grandes créditos para el sistema democrático, para las instituciones democráticas, y al final van a estar todos tan enlodados que nadie se va a atrever a moverse, sino todos se van a ir a su casa a lavarse un poco la porquería que les cayó encima? Ese será el resultado si esta gente queda impune. Ese será el resultado, como ha sido el resultado hasta ahora de todo lo que se ha denunciado. Yo denuncié los 2 millones de mollegas de Mercado, Copellano y Adeco, y eso se quedó de ese tamaño. He denunciado el caso del Petarazo, que es un caso monstruoso, donde un consejo municipal dominado por copellanos calderistas, porque aquí pasa algo curioso, Marcel, aquí hay corruptos buenos y corruptos malos. Dependiendo, sí, dependiendo del cristal con que lo mires, ¿no? Si tú eres calderista, entonces hay corruptos adecos malos y corruptos copellanos buenos. Ahora, si eres adeco calderista también y ves la cosa en un... Adeco calderistas no queda. También puedes ver la cosa en un sentido más pequeño, ves que entonces hay corruptos copellanos malos cuando son pepistas y corruptos copellanos buenos cuando son calderistas. De tal manera pues que la adhesión o la simpatía a un grupo político, aún dentro de los partidos políticos, parece darle un tinte de indulgencia plenaria a todo aquel que cometa algún hecho ilícito, irregular, doloso, no necesariamente punible o doloso, puede ser inclusive el caso de un conflicto de interés, que es un tema muy importante, sobre el cual me gustaría conversar contigo también, un tema que ha sido suscitado por el diputado José Curiel y por Luis Piñeroa Ordaz, que el conflicto de interés es una cuestión extremadamente delicada que es menester subrayar, porque al parecer el COPEI oficialmente, como partido y como gobierno, ha santificado eso que éticamente se llama el conflicto de interés y que consiste en el conflicto que hay en una misma persona en su función doble de, por ejemplo, esposa del canciller de la República y corredor de seguros, o por ejemplo, funcionario de la Oficina Central del Personal, OCP, de la Presidencia de la República y promotor de una tienda disfrazada de cooperativa y disfrazada de fundación, que tiene además el cinismo de llamarse con las mismas siglas de la cual ese promotor es funcionario, OCP. Es decir, y eso no ha pasado absolutamente nada, eso se ha denunciado, se ha probado, se ha demostrado, y como formalmente, legalmente no es ilícito, ¿no? Entonces dicen, bueno, ese conflicto de interés, eso es lo que es la Venezuela que nos ofrece el COPEI y la moralidad que nos ofrece el COPEI. De manera que ese es un asunto que hay que subrayar y enfatizar mucho, de que nosotros tenemos que estar muy claros en que en esta cuestión de la lucha contra la corrupción administrativa, que repito, a mí me entusiasma y me llena de esperanza y de optimismo lo que está pasando en Venezuela. Porque esto que ha desatado Luis Piñerúa y Leopoldo Díaz Bruzual y yo y Arturo Uslar y media docena de venezolanos más, y seguramente que hay muchos miles más denunciando y acusando y pidiendo sanciones para los responsables de este atropello colosal a los depositantes y ahorristas del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Eso me llena de entusiasmo, porque eso quiere decir que en Venezuela hay unas reservas morales que pueden llegar a impedir que nosotros lleguemos a donde ha llegado otro país hermano de este continente, donde la corrupción administrativa es parte integral del sistema político que rige ese país y que tarde o temprano algún día reventará, porque estas situaciones históricamente nunca son eternas y nunca quedan impunes, a la larga se pagan. De tal manera que yo quiero que sea a la corta en Venezuela,
y me entusiasma lo que está pasando en relación a este caso. Ciertamente ha sido necesario un caso monstruoso como el del BTV, en el cual unos señores que se dicen representar una clase obrera que no representan, adquieren o reciben del Estado unos privilegios para operar un banco, recaban y solicitan de la gente sus ahorros y sus depósitos y con ellos se han enriquecido en la forma más grotesca y más cuantiosa que conozca la historia del mundo. Esto ha sido necesario, pues un caso de esta magnitud, de esta cuantía, para reventar esto que yo llamo la revolución del asco en Venezuela. Que por cierto, hay un errorcito en un periódico, en el Nacional, que en vez de poner revolución del asco, pusieron revaluación del asco. Pero me parece procedente, porque esto revalúa el asco, ya el asco se había perdido en Venezuela. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Quisiera, Jorge, que te refiriera un poco a la suerte de los depositantes